El Vaticano nunca nació como un simple templo de oración. Desde su origen fue una obra calculada, un mecanismo de poder que se disfrazaba de santidad. Cada piedra tallada, cada fresco pintado, cada campana que resonaba en sus plazas no era un detalle religioso, sino un recurso escénico para fabricar obediencia. No era un lugar, era un escenario, y el Papa no era un hombre común. Era el actor principal de un teatro diseñado para moldear la percepción de millones. Quien lo miraba vestido de blanco, rodeado de oro, rodeado por un cortejo de cardenales que parecían más príncipes que sacerdotes, no veía a un mortal, veía a un hombre transformado en símbolo viviente. Su silencio pesaba tanto como sus palabras. Su gesto de mano no era casualidad, era un signo que llevaba siglos ensayándose, hasta convertirse en ritual indiscutible. Lo que en un palacio se lograba con coronas y espadas, en Roma se lograba con túnicas y mitras. El guión oscuro nació cuando entendieron que la mente humana no reacciona a razones, sino a símbolos. El miedo al infierno, la promesa del paraíso, la imagen del juicio final. Todo fue un montaje teatral para sembrar un reflejo emocional imposible de borrar. No era un sermón, era un guión ensayado. No era doctrina, era espectáculo. El pueblo no escuchaba a un hombre, escuchaba lo que creía era la voz de Dios representada por un actor en el escenario más impresionante del mundo. Cada misa era la misma obra repetida una y otra vez. La fuerza del hábito hizo que millones dejaran de distinguir entre ritual y realidad. Lo que se repite se convierte en costumbre, y lo que se convierte en costumbre termina siendo aceptado como verdad. Así nació el guión oscuro, un relato que no necesitaba demostrar nada, porque estaba diseñado para que, con el paso de los años, el pueblo olvidara que era un montaje. Lo maquiavélico fue que mientras los reyes conquistaban tierras con ejércitos, el Vaticano conquistaba conciencias con símbolos. Los soldados podían morir, las espadas podían romperse, pero el teatro de Roma no se desarmaba. Seguía vivo en cada campanada, en cada procesión, en cada plegaria repetida sin descanso. El verdadero poder no estaba en las murallas, sino en la mente del campesino, que se arrodillaba convencido de que su vida tenía un sentido solo porque alguien, vestido de blanco, sostenía la pluma que escribía la historia. El Papa no necesitaba ejércitos para dominar, bastaba con que todos aceptaran que él era el autor de su destino. La pluma que reescribió reinos. El segundo acto del guión oscuro no se representó en plazas ni en altares, sino en pergaminos. El Vaticano entendió que quien controla la tinta, controla la realidad. La espada podía ganar batallas, pero la pluma podía decidir quién tenía derecho a gobernar, quién era legítimo y quién debía ser condenado al olvido. La tinta se volvió más afilada que el acero. Un solo decreto papal podía transformar la vida de una nación. Un rey podía ser ungido como bendito o declarado hereje con la presión de un sello. La excomunión no era un castigo simbólico, era una sentencia de muerte política. Un gobernante excomulgado era abandonado por sus súbditos, traicionado por sus aliados, atacado por sus enemigos. La pluma no solo escribía palabras, desarmaba ejércitos y destruía reinos sin disparar una flecha. Pero la pluma no se limitaba a decretos. Fue también la arquitecta de la memoria. Los cronistas medievales no eran neutrales, eran cirujanos del pasado. Decidían qué crónicas sobrevivían y qué herejías debían borrarse de la historia. Muchas ideas no fueron aplastadas en hogueras, sino silenciadas en bibliotecas. Los copistas seleccionaban qué reproducir y qué eliminar, asegurando que la historia recordada fuera siempre conveniente para Roma. El guión oscuro no solo dominaba el presente, sino que reescribía el pasado. La manipulación llegaba hasta lo íntimo. Los matrimonios reales, las herencias, las alianzas entre dinastías, todo pasaba por la aprobación papal. Incluso la cama de un rey estaba sujeta al juicio de Roma. Si un matrimonio debía declararse válido o nulo, no lo decidía el amor ni la política, sino la firma de un papa. Lo privado y lo público quedaban sometidos a la misma pluma.
La confesión reforzó este dominio. Lo que parecía un sacramento era en realidad un sistema de inteligencia. Los pecados susurrados se convertían en registros secretos, información sensible que podía destruir reputaciones o inclinar decisiones. Cada confesionario era una oficina invisible donde se recolectaban debilidades humanas que más tarde podían usarse como hilos de manipulación. El perdón era también un archivo, y ese archivo valía más que 1000 espías. En este terreno, los reyes parecían poderosos, pero en verdad eran actores secundarios. La pluma de Roma decidía si podían reinar, con quién podían casarse, cómo debían firmar la paz. Incluso cuando los desafiaban, lo hacían copiando su estrategia, escribiendo sus propios relatos, levantando nuevas iglesias, inventando nuevas memorias. La pluma vaticana había enseñado la lección más peligrosa, que el poder no es quien gobierna, sino quien escribe la historia. Las batallas deciden el presente, la pluma decide qué recordará el futuro. La arquitectura del miedo. Si el escenario hipnotizaba y la pluma dictaba, la tercera jugada fue construir el miedo como paisaje. Roma entendió que los símbolos necesitaban cuerpo, que la emoción debía anclarse en piedra, en fuego y en ritual. Nació así la arquitectura del miedo. Las catedrales góticas eran más que templos, eran máquinas psicológicas. Sus torres rasgaban el cielo para recordar a los hombres lo diminutos que eran. Sus vitrales narraban con imágenes el juicio, el tormento y la condena. El pueblo no sabía leer, pero veía, y lo que veía lo marcaba para siempre. El infierno no era teoría, era una galería visual diseñada para habitar en la mente. Los sermones detallaban tormentos con precisión quirúrgica. Llamas eternas, cadenas, bestias devorando cuerpos. No eran metáforas, eran cicatrices imaginarias. El miedo se volvía herencia. Una madre enseñaba a su hijo a santiguarse, no por fe pura, sino por terror a la condena. El campesino obedecía las normas no porque las entendiera, sino porque temía a la eternidad. El miedo se convirtió en el guardián más barato y más eficaz de todos los tiempos. La Inquisición fue el teatro del terror. Sus juicios eran públicos, sus hogueras eran espectáculos cuidadosamente montados. No se trataba solo de castigar al hereje, sino de advertir al pueblo. Cuestionar el guión era morir en llamas. Cada chispa iluminaba más el miedo que la herejía. El pueblo aprendía sin necesidad de leer. Veía lo que pasaba cuando alguien osaba dudar. Incluso las ciudades estaban diseñadas bajo esta lógica. La iglesia se erigía en el centro y la vida giraba a su alrededor. Para comerciar, para casarse, para resolver un conflicto, había que pasar bajo las campanas. La vida cotidiana se desarrollaba en la sombra del templo. No era religión, era urbanismo del miedo. El arte mismo se volvió intimidación. Esculturas de demonios, frescos de catástrofes, epitafios fúnebres. Todo recordaba al creyente que la muerte acechaba y que su eternidad estaba en juego. El cementerio no era reposo, era una extensión del sermón. La belleza fue sacrificada en nombre de una estética de control. El miedo también fue frontera política. Los enemigos de Roma eran descritos como herejes, y eso bastaba para justificar guerras y saqueos. No se necesitaban razones económicas. Bastaba con declarar a un pueblo enemigo de Dios. El miedo convertía soldados en fanáticos, fanáticos en armas perfectas. Cuando el miedo habita en tu mente, no necesitas verdugos. Tú mismo te conviertes en tu carcelero. El mercado de las almas. Cuando el miedo ya estaba sembrado y la pluma reinaba, llegó la jugada más sofisticada: monetizar la culpa y la esperanza. La salvación se convirtió en producto, la condena en deuda, el purgatorio en contabilidad. Nació el mercado de las almas. Primero se fabricaba la deuda, el pecado original, las culpas diarias, las faltas inevitables. Después se ofrecía el alivio, indulgencias, votos, dispensas. El purgatorio se convirtió en una cartera, donde los años podían comprarse o reducirse con monedas. El negocio era perfecto. El bien más caro que existe es el tiempo, y Roma vendía tiempo para el alma. El diezmo dejó de ser caridad
para volverse impuesto de la eternidad. El campesino entregaba su cosecha no por generosidad, sino por cálculo existencial. Más vale perder trigo que perder la salvación. Alrededor del Vaticano nació una industria paralela. Peregrinaciones que movían economías, reliquias que funcionaban como marcas, santuarios que eran franquicias de fe. Huesos, telas y astillas eran logos de una multinacional primitiva que facturaba obediencia. La confesión se transformó en segmentación. El que más podía, más debía pagar. El que temía más, recibía más ofertas. El ritual era en realidad un embudo psicológico. La misa entera podía leerse como una tienda invisible: conciencia de culpa, apertura, relato de salvación, propuesta de valor, ofrenda, pago, absolución, entrega. Cada domingo era el checkout espiritual. La ley también fue negocio. Nulidades, herencias, matrimonios, todo pasaba por tribunales eclesiásticos que cobraban por cada decisión. La excepción era la versión premium del poder. Pagar para saltar la norma confirmaba quién dominaba. Y el pueblo lo entendió. La ley no era divina. La ley era propiedad de quien podía vender indulgencias. Los años jubilares fueron lanzamientos de producto, calendarios de gracia, escasez aplicada a la eternidad. Ahora o nunca se convirtió en campaña espiritual. Las ciudades se llenaban de fieles ansiosos por no perder el descuento de sus penas. La salvación se transformó en marketing. La misa no era oración, era la caja registradora más sofisticada de la Edad Media. El legado que respira hoy. Muchos creen que el guión oscuro murió con la Edad Media. Es una ilusión. La obra nunca terminó, solo cambió de decorado. El legado del Papa Oscuro respira hoy disfrazado de modernidad, camuflado en política, en medios y en economía. La narrativa política actual copia la fórmula vaticana. Escenarios cuidadosamente preparados, banderas, himnos, símbolos calculados. Ya no se habla de infierno, pero se invocan nuevas condenas: terrorismo, crisis climática, pandemias, pobreza. Y se prometen nuevos paraísos: prosperidad, seguridad, estabilidad. El mecanismo es idéntico: crear angustia y ofrecer alivio en un mismo movimiento. La monetización de la esperanza tampoco desapareció. Donde hubo indulgencias, hoy hay campañas de recaudación, membresías, cuotas emocionales a causas globales. La lógica es la misma. La ansiedad se convierte en ingresos. Lo que cambia es el empaque. La escenografía mediática es heredera directa de Roma. Lo que antes fueron procesiones y frescos, hoy son pantallas, hashtags, transmisiones en vivo. El Vaticano entendió primero que el poder necesita espectáculo, y esa lección sigue intacta. Cada toma de un presidente rodeado de banderas y escoltas es un eco de aquel escenario romano. Pero el legado más peligroso es invisible: el hábito de obedecer relatos sin cuestionarlos. Generaciones enteras crecieron bajo guiones oficiales que nadie discutía, y ese hábito cultural persiste. Hoy aceptamos titulares, eslogans, discursos como si fueran verdades absolutas. Seguimos siendo público de una obra cuidadosamente dirigida. Maquiavelo lo advirtió: los hombres juzgan más por los ojos que por las manos. El Papa Oscuro lo comprendió antes. Quien domina las apariencias domina la realidad. Por eso, el verdadero poder no está en controlar la verdad, sino en controlar el guión que los demás aceptan como verdad. La lección para el espectador es incómoda. No importa cuánto creas en tu libertad, si aceptas guiones ajenos sin analizarlos, sigues siendo parte de la misma obra. La salida no es destruir el guión, porque siempre habrá uno. La verdadera libertad es aprender a leerlo mientras se representa. Quien despierta ya no aplaude sin pensar, se convierte en crítico, y un crítico no es fácil de manipular. El mundo no se gobierna con realidades, se gobierna con guiones. La pregunta no es si existe un Papa Oscuro, sino quién escribe hoy el guión que tú obedeces sin darte cuenta. El espectáculo del siglo XXI. El legado del Papa Oscuro no se quedó detenido en el tiempo ni en los rituales medievales. Aprendió a mutar
y sobrevivir en un mundo que, aparentemente, ya no necesitaba altares ni campanas. La pregunta es incómoda. ¿Realmente dejamos atrás la escenografía de Roma o simplemente cambiamos los vitrales por pantallas y los pergaminos por algoritmos? El siglo XXI es la confirmación de que el guión oscuro nunca muere, solo se actualiza al lenguaje de cada época. Hoy no es necesario entrar a una catedral para sentirse observado. La plaza pública ya no es de piedra, es digital. Redes sociales, cadenas televisivas, periódicos online y plataformas globales son los nuevos púlpitos desde donde se declaman las homilías modernas. Los presidentes hablan a través de cámaras, los influencers construyen liturgias de estilo de vida, los periodistas levantan titulares como si fueran campanas que marcan cuándo alarmarse y cuándo celebrar. La diferencia es que ahora no existe un solo papa, sino miles de actores que compiten por ser intérpretes principales de una obra que nunca deja de representarse. El miedo, al igual que en la Edad Media, sigue siendo el pegamento central. Ya no se habla del infierno, pero sí de amenazas que cumplen la misma función emocional. El terrorismo, la crisis climática, la pandemia, la pobreza global, el colapso financiero. La mecánica es idéntica. Primero se instala la angustia en la población, después se ofrece la solución bajo un relato cuidadosamente empaquetado. Igual que el Vaticano vendía indulgencias para reducir penas de purgatorio, hoy se venden programas, vacunas, planes de rescate y campañas políticas que prometen salvarnos de un apocalipsis fabricado en la pantalla. Las corporaciones entendieron la lección vaticana mejor que nadie. El Vaticano construyó un mercado de almas. Hoy existe un mercado de identidades. Los algoritmos de las redes sociales cumplen la misma función que la confesión medieval: recolectar información íntima. Antes el creyente susurraba pecados al oído de un sacerdote. Hoy millones entregan voluntariamente sus gustos, miedos, conversaciones y obsesiones a plataformas que los almacenan como oro. La diferencia es que ya no se promete absolución, se promete personalización, pero el mecanismo es el mismo. Conocerte mejor de lo que tú mismo te conoces para manipularte con precisión quirúrgica. El espectáculo también se sofistica en estética. Lo que antes eran procesiones, estandartes y catedrales, ahora son inauguraciones transmitidas en vivo, cadenas de noticias con gráficos brillantes, campañas publicitarias con música solemne. Los líderes no improvisan. Cada gesto, cada pausa, cada palabra ha sido ensayada como lo fue en las liturgias medievales. El Papa Oscuro enseñó que el poder no debe parecer casual, debe parecer sagrado. Y hoy, aunque nadie hable de Dios, cada discurso político sigue estando diseñado para sonar absoluto, inevitable, trascendente. La diferencia entre ayer y hoy es que el público cree que participa. El me gusta, el compartir, el comentar, generan la ilusión de que ahora el espectador influye en la obra. Pero la paradoja es que mientras más cree intervenir, más atrapado está. Cada clic es un acto de obediencia disimulado. Cada reacción es un registro en el nuevo libro de confesiones. El espectador moderno, convencido de su libertad digital, es en realidad el fiel más obediente del nuevo Vaticano mediático. El guión oscuro, entonces, respira hoy con más fuerza que nunca. Ya no depende de un papa ni de una misa. Depende de una red infinita de actores, pantallas y algoritmos que hacen lo mismo: fabricar percepción. Y aquí aparece el eco maquiavélico más brutal. El poder no necesita ocultarse. Basta con multiplicar las voces hasta que nadie sepa cuál cuestionar. En la Edad Media, un papa escribía el guión. En el siglo XXI, lo escribe un enjambre de instituciones, corporaciones y plataformas. Pero la función es la misma: mantenernos creyendo que vivimos en libertad, mientras cada palabra que consumimos ya ha sido ensayada mucho antes de que la escucháramos. El Papa Oscuro no murió. Se multiplicó en cada pantalla que repite sin cuestionar: la rebelión del espectador. Llegados a este punto, la pregunta final no es qué tan poderoso fue el guión oscuro, sino qué hacemos con él hoy. Porque la verdad incómoda es esta:
No existe poder sin relato. No existe dominio sin escenario. El Vaticano perfeccionó la fórmula, y el mundo moderno la heredó. Pero hay una diferencia crucial. El espectador ya no está condenado a permanecer en silencio. El verdadero clímax de esta obra no está en la manipulación, sino en la posibilidad de rebelarse contra ella. Esa rebelión no consiste en destruir el guión. Sería inútil. Siempre habrá alguien dispuesto a escribir uno nuevo. El poder necesita relatos como el cuerpo necesita oxígeno. La verdadera libertad no está en abolir los relatos, sino en aprender a reconocerlos mientras se representan, en convertirse en espectador crítico, en mirar las campanas sin dejar que suenen dentro de la cabeza, en escuchar los discursos sabiendo que son teatro, en ver los titulares como lo que son, decorados de una obra cuidadosamente dirigida. El hábito más peligroso que dejó el Papa Oscuro no fue la fe, ni la culpa, ni el miedo. Fue la costumbre de obedecer sin examinar. Esa costumbre se hereda de generación en generación, disfrazada de cultura, tradición o modernidad. El verdadero despertar consiste en romper ese reflejo, en dar un paso atrás y decir, esto es un guión, no una verdad absoluta. Y ese paso, aunque pequeño, es revolucionario, porque desactiva el hechizo. Maquiavelo lo insinuó en sus palabras más duras. Los hombres prefieren la apariencia a la sustancia, porque la apariencia es inmediata. Pero quien aprende a mirar más allá de la apariencia, quien logra detenerse un segundo antes de reaccionar, se convierte en un jugador distinto. No un actor manipulado, sino un crítico que observa la obra con distancia. Y un crítico no puede ser gobernado con facilidad. El Papa Oscuro sigue respirando en cada pantalla, en cada discurso, en cada relato que consumimos a diario. Pero ese mismo guión ofrece la pista para escapar, porque toda obra teatral, por más perfecta que sea, necesita un público que crea en ella. Si el público deja de aplaudir, la obra pierde sentido. El espectador tiene más poder del que cree. Su rebeldía no está en tomar el escenario, sino en aprender a mirar con otros ojos. Aquí está la lección final. El poder nunca se desarma, solo se desplaza. No podemos vivir sin relatos, pero podemos elegir no ser esclavos de ellos. Podemos leer el guión mientras se representa. Podemos reconocer las cuerdas que mueven a los actores. Podemos decidir no obedecer cada campanada que nos ordena cuándo temer y cuándo celebrar. Ay, cuando eso sucede, cuando la mente deja de ser público pasivo y se convierte en observador consciente, el Papa Oscuro pierde lo único que lo mantenía vivo: la obediencia ciega. El Papa Oscuro sigue escribiendo, pero ahora la pluma también puede estar en tus manos. La rebelión del espectador. Llegados a este punto, la pregunta final no es qué tan poderoso fue el guión oscuro, sino qué hacemos con él hoy. Porque la verdad incómoda es esta: no existe poder sin relato. No existe dominio sin escenario. El Vaticano perfeccionó la fórmula, y el mundo moderno la heredó. Pero hay una diferencia crucial. El espectador ya no está condenado a permanecer en silencio. El verdadero clímax de esta obra no está en la manipulación, sino en la posibilidad de rebelarse contra ella. Esa rebelión no consiste en destruir el guión. Sería inútil. Siempre habrá alguien dispuesto a escribir uno nuevo. El poder necesita relatos como el cuerpo necesita oxígeno. La verdadera libertad no está en abolir los relatos, sino en aprender a reconocerlos mientras se representan, en convertirse en espectador crítico, en mirar las campanas sin dejar que suenen dentro de la cabeza, en escuchar los discursos sabiendo que son teatro, en ver los titulares como lo que son, decorados de una obra cuidadosamente dirigida. El hábito más peligroso que dejó el Papa Oscuro no fue la fe, ni la culpa, ni el miedo. Fue la costumbre de obedecer sin examinar. Esa costumbre se hereda de generación en generación, disfrazada de cultura, tradición o modernidad. El verdadero despertar consiste en romper ese reflejo, en dar un paso atrás y decir, esto es un guión, no una verdad absoluta. Y ese paso, aunque pequeño, es revolucionario, porque desactiva el hechizo. Maquiavelo lo insinuó en sus palabras más duras.
Los hombres prefieren la apariencia a la sustancia, porque la apariencia es inmediata. Pero quien aprende a mirar más allá de la apariencia, quien logra detenerse un segundo antes de reaccionar, se convierte en un jugador distinto. No un actor manipulado, sino un crítico que observa la obra con distancia. Y un crítico no puede ser gobernado con facilidad. El Papa Oscuro sigue respirando en cada pantalla, en cada discurso, en cada relato que consumimos a diario. Pero ese mismo guión ofrece la pista para escapar, porque toda obra teatral, por más perfecta que sea, necesita un público que crea en ella. Si el público deja de aplaudir, la obra pierde sentido. El espectador tiene más poder del que cree. Su rebeldía no está en tomar el escenario, sino en aprender a mirar con otros ojos. Aquí está la lección final. El poder nunca se desarma, solo se desplaza. No podemos vivir sin relatos, pero podemos elegir no ser esclavos de ellos. Podemos leer el guión mientras se representa. Podemos reconocer las cuerdas que mueven a los actores. Podemos decidir no obedecer cada campanada que nos ordena cuándo temer y cuándo celebrar. Ay, cuando eso sucede, cuando la mente deja de ser público pasivo y se convierte en observador consciente, el Papa Oscuro pierde lo único que lo mantenía vivo: la obediencia ciega. El Papa Oscuro sigue escribiendo, pero ahora la pluma también puede estar en tus manos.